¿Qué pasos tengo que seguir para automatizar tareas complejas? Es decir, para hacer programas, ver cuestiones de la realidad que quiero automatizar y que tienen cierta complejidad o cierto tamaño, cierta envergadura, entonces eh, quiero automatizarlos. Bien, hasta ahora las tareas que hemos visto han sido muy simples, no pareciera que no es necesario directamente. Tengo un problema, me siento y abro el PSeInt y escribo un programita para determinar cuál es el mayor de los números ingresados por el usuario. Por ejemplo, son tareas muy simples que lo único que tengo que hacer es sentarme a escribir un programa prácticamente que lo resuelva. Cuando los problemas son más grandes, cuando las tareas que quiero automatizar son más grandes, tengo que seguir una serie de pasos, hay una metodología para el desarrollo de software. Van a, van a escuchar si quieren y ven algo, sería bueno que vean algo de lo que es ciclo de vida del software, van a tener una lectura recomendada, pero ustedes pueden indagar por su cuenta, pueden ver metodologías ágiles, distintas formas que hay, distintas metodologías que existen para el desarrollo de software. Digamos que en una metodología normal, los pasos básicos a seguir para automatizar una tarea compleja o de cierto tamaño, lo cual se llama ciclo de vida del software. ¿Cuándo nace un sistema, un programa, un software? ¿Cuándo nace? Cuando nace una inquietud, cuando o viene un cliente y nos dice, bueno, necesito que me hagas un sitio web para puntos suspensivos. Vendo ropa y quiero tener un sitio online y que se pueda comprar con tarjetas, etc. Ahí nace un software, empieza el ciclo de vida de un programa, de un software. ¿Y cuándo muere? Muere únicamente cuando se deja de utilizar. No muere cuando yo terminé el programa, se lo entrego, o el sitio web, o lo que sea, lo entrego y listo, terminó el ciclo de vida. En realidad ahí terminó la parte más pequeña del ciclo de vida, que es yo le entregué el software al usuario. El usuario lo va a empezar a usar y si es exitoso, eso va a sobrevivir con el tiempo y voy a tener que constantemente modificarlo, ampliarlo, etc. Bien, entonces cuando es algo complejo, hay alguna serie de pasos que acá los vamos a numerar. No tiene que ser por qué ser tan lineal la metodología, pero bueno, vamos a ver un ciclo de vida clásico. Lo primero que tengo que hacer cuando tengo que automatizar una tarea es un análisis. Realmente tener en claro qué tengo que hacer y cuáles van a ser las entradas y las salidas, o los datos que van a entrar y los resultados que les voy a mostrar al usuario por pantalla, por impresora, todos los resultados, todas las respuestas. Ojo, las entradas y resultados podrían verse como estímulos del mundo exterior, como sensores que detectan cosas, y los resultados, respuestas, impulsos eléctricos, podría ser un invernadero, que las entradas es un sensor de humedad y los resultados o las respuestas son impulsos eléctricos que permiten que haya un riego, por ejemplo, en las plantas que tengan poca humedad. Así que eso de entradas y resultados, por ahora lo único que estamos acostumbrados a que las entradas son leer en pseudocódigo datos que ingresa el usuario y los resultados o las salidas son escribir, que son datos que le mostramos al usuario por la pantalla. Pero por supuesto eso va a ir, la diversidad de las entradas y los resultados va a ir creciendo a medida que abordemos cuestiones más complejas. En definitiva, análisis es toda una asignatura en esta carrera de análisis de sistemas y tienen varios análisis, pero bueno, porque ahí se enseñan un conjunto de herramientas y un conjunto de documentación para compartir entre el equipo de desarrollo y con los clientes para hacer el análisis del sistema. Para llevar esto a la complejidad que nosotros manejamos, que es lo que tenemos que hacer, en el programita este que hicimos de sumar números en octal, el análisis diría, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar dos números en octal y dar la respuesta en un número en octal. ¿Está clarísimo eso? Sí, está claro. La respuesta no es en decimal, es en octal, eso es tenerlo claro. Esto es muy simple, uno dice, no requiere de mucho análisis, es cierto, pero cuando las tareas son más complejas, el análisis puede también ser más complejo. Realmente, ¿qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Cuáles son las no tan importantes? ¿Y
¿Cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida? Acá tener en claro, la entrada van a ser 2 números en octal, esa es la entrada. Ese es el ingreso al sistema, lo que va a entrar. Solamente es algo simple. 2 números en octal. Tenerlo en claro. Los números pueden ser de cualquier cantidad de dígitos o cifras, pero tienen que estar en octal, es decir, cada dígito entre 0 y 7. Eso está claro, esas 2 entradas. ¿Qué tengo que mostrar? La suma de los 2 números ingresados, también en octal, que puede ser, por supuesto, de distinta cantidad de dígitos y en octal. Ese sería el análisis de este programita que hicimos en pseudocódigo. Por supuesto, como comentamos recién, en sistemas más complejos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué abarca el sistema completo? Es toda una tarea que hay que delimitar, por así decirlo, cuáles son los requerimientos que voy a tener. Y también hay que dejar bien en claro todo lo que voy a necesitar como entrada. Por ejemplo, si alguien va a un cajero automático y pone la tarjeta, son datos de entrada. ¿Qué está tomando el sistema cuando uno pone la tarjeta? Bueno, y ahí habría que ver, el número de cliente. Y la clave del usuario que te la pregunta, y ahí estamos viendo qué entradas tiene. Y los resultados van a depender, ahí pueden ser diversos, depende de lo que elige el usuario. El usuario puede querer saber solamente el saldo que tiene, pero cuando estamos hablando del sistema vamos a tener que tener en cuenta todas las entradas y todos los resultados posibles. Una vez que tenemos en claro esto, el análisis, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las entradas? 2 números en octal. ¿Cuál es la respuesta? Un número en octal que es la suma. Viene la etapa de diseño. Esto sí, ¿cómo voy a hacerlo? A nivel que estábamos, del ejemplo que podemos manejar aún, sumar números en octal. Fíjense, el diseñador, como si fuera otro rol, acá fuimos todos, acá fuimos analistas, cada uno de esos también son roles. Hay un analista, un diseñador, un programador, un testeador. Bien, después que el analista me dijo lo que hay que hacer, el diseñador dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir en varios módulos. Vamos a poner un módulo que pase un número, que es lo que hicimos acá, de octal a decimal, y otro módulo que pase de decimal a octal. Porque en realidad lo que vamos a hacer es sumar los 2 números en decimal. Los 2 números que ingresó el usuario los vamos a poner en decimal, hacemos una suma, y el resultado es todo eso. Y vamos a usar 4 módulos, en realidad 3 módulos, este que pasa de octal a decimal, este que pasa de decimal a octal, y este es como un subproceso principal, si es que se puede decir, que es el que desarrolla, son solamente llamadas a otros módulos, pero es el que hace toda la tarea en realidad. El proceso principal, lo único que va a tener es la interacción con el usuario. Le pregunto y le muestro los resultados. Todo eso es el diseño. Vamos a hacer varios subprocesos, este subproceso va a hacer esto ahí trae el diseñador. Y puede trabajar con lenguajes algorítmicos. Justamente, el pseudocódigo se lo considera un lenguaje algorítmico, no un lenguaje de programación formal. Si bien con la herramienta que nosotros utilizamos, estamos trabajando muy cerca de lo que sería un lenguaje formal, pero se puede considerar un lenguaje algorítmico. Se determina la cantidad de módulos, lo que decíamos recién, vamos a utilizar tanto subprocesos o subalgoritmos, qué parámetros va a tener cada uno. Fíjense, acá los subprocesos que usamos, este módulo va a tener 2 parámetros, recibe un número en octal y devuelve un número en decimal. Todo eso es parte del diseño. Todavía no vimos estructuras de datos, pero acá podríamos pensar cuántas variables vamos a usar. Bueno, vamos a usar nada más que 2 variables para los números ingresados, y en otra variable, suma, le vamos a mostrar cuando haya problemas más complejos, va a haber que hablar no de variables, sino de estructuras de datos, que son variables que contienen muchos valores. Eso sería la siguiente etapa, la etapa de diseño. Acá la vemos en forma lineal, recuerden que no tiene por qué ser tan lineal, así primero análisis, después diseño, bueno. Pero en un principio lo vamos a ver así linealmente. ¿Cuál sería el paso 3? Bueno, ya ahí ya estaríamos en condiciones, estamos simplificando, pero ya estaríamos en condiciones de codificar, de programar, de escribir el programa. Y eso es implementar el diseño en un lenguaje de programación. O sea, lo que diseñamos acá
vamos a utilizar tantos subprocesos o tantas funciones, tantos módulos, va a tener tales datos de entrada, ya elegir un lenguaje. Acá nosotros ya lo teníamos elegido de entrada, sabíamos escribir nada más que en pseudocódigo, así que el lenguaje que escribimos y que elegimos es pseudocódigo, y lo que codificamos o programamos lo hicimos en pseudocódigo. Eso sería la etapa de implementar el diseño, es eso, escribir el programita, en nuestro caso en pseudocódigo. Una vez que lo escribimos, ¿cuál es el siguiente paso? Alguien ya puede decir ahí, son todos programadores los que están escuchando, así que va a decir, el siguiente paso sería probar que el programa ande. Exactamente, eso se llama testing o testeo, es la prueba del programa. Básicamente, ¿cómo probamos los programas? En su inmensa mayoría. Hay otra programación, pero que se llama programación funcional, pero básicamente estos programas, ¿cómo los probamos? Con variedad de datos de entrada. Ustedes van a escuchar muchas veces versión beta de un programa. Es un programa que está medio... El usuario está probando el programa en realidad ya. Está bastante probado, pero el usuario lo está terminando de probar. ¿Qué es el programita que hicimos acá? ¿Qué sería la prueba? Ejecutarlo y probar. Bueno, a ver qué pasa si le pongo 15, 15 y yo ya sé que me tendría que dar 32. Funciona, perfecto. Bueno, no solamente vamos a probar con 15, 15, 20, 20, ¿qué tendría que dar? 40, ¿está bien lo que da? Sí, suena raro, pero es 40, está bien, es lo que da. ¿Qué pasa si yo le pongo 18? Ese no es un número en octal. Pero me lo toma. ¡Op! ¿Qué pasó? Y 12. Y me da un resultado. Y yo acá le puse el primero, el 8, octal va de 0 a 7. Y este programa me dio un resultado. Es más, me dio un resultado incorrecto si esto fuera incorrecto porque directamente le estoy poniendo uno de los números que ingresé, no está en octal. Ahí me doy cuenta, pero este programista nunca chequea que el usuario ponga números en octal realmente. O sea que este programista habría que seguirlo trabajando si quiero hacer un programa que le pueda presentar a un usuario. Entonces, eso es la prueba. Ya acá me di cuenta que este programa tiene un error, que es permitir que el usuario ingrese cualquier cosa, no solamente números en octal. Estoy considerando que el usuario es bueno y los va a ingresar, pero bueno, ya le encontré error. Eso es lo que se llama es el testing. Y ahí, una vez que encontré ese error, ¿qué etapa viene? ¿Qué tengo que hacer? Depurarlo. Esto está mal porque tendría que ser paso 4 y 5. Veníamos por el 3, bueno, disculpen por eso. Veníamos con el análisis, diseño, implementación o codificación o programación. El 4 sería testeo o prueba. El 5 depuración. Bueno, estamos depurando las diapositivas en este momento. Bueno, la depuración, a pesar de que hubo trabajo y creo que se nota, pero bueno, puede pasar esto. La depuración es decir, encontrar el error. Ya sé cuál es el error. Acá. Yo acá, esto no va a tener que estar así. Yo acá esto voy a tener que meter un mientras, por ejemplo. Mientras, y acá voy a tener que poner alguna condición, hacer, y acá voy a tener que poner abajo de esto un fin mientras. Ahí lo tengo. Y por supuesto todo esto lo voy a tener que indentar. Y acá voy a tener que verificar. Acá voy a tener que llamar, podría ser una función, verificar que este número está en octal, llamo una función. Y después si la función y ese verificar me devuelve un valor, y acá tendré que poner una condición. ¿La condición cuál va a ser? Mientras no octal, puede ser una condición. ¿Qué quiere decir? Que mientras el número que ingresa el usuario no esté en octal, por supuesto que esto después va a haber que traducirlo, ¿no? Bueno, no importa. Y acá va a haber que hacer una función que devuelva el valor este de no octal. Bueno, pues ya empiezo a ver qué modificaciones tengo que hacer en el programa para que esto verifique que el usuario ponga un número en octal. O sea, mientras no ponga un número en octal, mientras le tendría que seguir repitiendo. Sigo trabajando en eso, y lo mismo voy a tener que hacer con el segundo número, por eso está bueno que haga una función que verifique para de los dos lugares llamar a la misma función. Verifica octal, verif oct, por ejemplo, donde yo le paso un número en octal, oct num1, y me va a devolver en la variable no octal, por ejemplo, verdadero, falso, 1, 0, lo que sea. Bueno, ya está, eso sería
encontramos un error y empezamos a corregirlo. Buscamos en el código dónde está el error. Fíjense que si el programita está bien hecho, yo me doy cuenta enseguida, toda la interacción del usuario está en el proceso principal, así que genial. Listo, ya lo depuré, lo corregí, supongamos que ya ahora lo probé, y lo probé con muchos datos, y metí cualquier número, y me dijo, no, ese funciona todo perfecto. Viene la principal parte, que es, ya lo entregué al usuario, o ya está funcionando el sistema, ya lo están usando. Mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? Que viene el usuario, el otro día me dice, che, mira, yo quiero que sumen octal, pero también que sumen hexadecimal. Agreguémosle eso. Listo. Ya tengo hecho algo que mucho me va a servir. Voy a tener que agregarle cosas a lo que ya hice, ampliarlo. Por lo tanto, voy a tener que leer este programita y ver dónde le puedo agregar, si le agrego un menú, cómo hago acá para arreglar, para hacer esa ampliación que el usuario quiere hacer. Y hay veces que va a haber modificaciones, los números en octal se van a sumar igual, pero si estoy haciendo un sistema hay modificaciones impositivas, algo nuevo, algo que cambia y tengo que actualizar el sistema que refleje los cambios del mundo real. Así que eso va a ser lo que es el mantenimiento. Si el programa, el sistema, el sitio, lo que hice es exitoso, se sigue usando mucho en el tiempo, este mantenimiento, yo supongamos que tardé 3 meses en hacer el sistema, el programa, el sitio. Bueno, el mantenimiento va a durar mientras dure la vida útil, mientras el ciclo de vida exista, mientras se use el programa va a seguir. ¿Qué quiere decir con esto? Insisto, y perdonen, disculpen si soy hincha, que la mayor parte del tiempo ustedes van a estar leyendo código y modificando código. Así que qué bueno que esté bien escrito y que sea fácil de entender. Bien, una cuestión importante dentro de lo que es todas las etapas que vimos, las 6, teníamos en la diapositiva anterior, recuerden, análisis, diseño, implementación. Y acá tenemos prueba o testeo, depuración y el mantenimiento, que es una etapa que sigue después, ¿no? Esto de que sigue, recordemos que no tiene por qué ser lineal, pero bueno, si empiezan a haber ciclo de vida del software, metodologías ágiles de desarrollo de software, son todas cosas que les pueden ayudar. Una leída, ¿de qué se trata en un principio? Y si les despierta la curiosidad e investigan, sería genial. En todas estas etapas se produce documentación, ¿cierto? Cuando ustedes hacen un análisis, va a haber una serie de documentos que comparten con el usuario y que dicen, esto es lo que querés realmente que haga, y si le agregamos esto, cosas que el usuario puede entender. Y además va a haber documentación que manejamos entre nosotros, entre el grupo de programadores, desarrolladores, diseñadores y analistas, ya en un lenguaje más propio de nosotros, que nosotros nos entendamos. Y esa documentación es la que trabajamos en el equipo, que ya la van a ver cuando vean análisis de sistema, esa asignatura, una de las asignaturas que hay en análisis, que les va a enseñar toda la documentación que existe para comunicación con el usuario y entre el equipo de desarrollo de software. Y después está la documentación interna. La interna es esto que escriben los programitas, esto es documentación interna. Todos los comentarios que ustedes escriben acá, que les ayuda en el mantenimiento, acá a lo mejor son cosas obvias, lo que está comentado suena como obvio, pero cuando son sistemas más complejos, esos comentarios que ponemos acá en el código que no se ejecutan, nos ayudan muchísimo en el mantenimiento. Así que eso sería el ciclo de vida del software. Nosotros nos vamos a enfocar en esta asignatura, ya van a tener materias para hacer análisis, diseño, etc. Acá nos vamos a concentrar principalmente en la etapa de programación, de las 6 etapas del ciclo de desarrollo que vimos, nos vamos a concentrar en la codificación o programación y en la depuración y testing, en la prueba, porque eso lo hacemos sí o sí, o sea, tenemos que probar los programas que hacemos y además tenemos que, si encontramos errores, hacerlo andar, así que básicamente el trabajo en esta asignatura va a estar en codificar o programar en esa etapa y en testing, en probar los programas y la depuración. Debugging se llama, sacarle los bichos, que eso viene de una historia vieja que en algún momento la contaré y si me les piden en los comentarios que la comente, se las cuento al que le interesa qué es, por qué la palabra debugging
que significa depurar o corregir los errores. Bien, entonces, para desarrollar código vamos a ver entornos de desarrollo integrado, EDI, nos vamos a manejar con esto. Mínimamente, para escribir un programa en C, solamente necesitamos un editor de texto común y un compilador. No necesitaríamos nada más que eso. Pero nos manejamos con entornos de desarrollo. Ustedes sin querer o queriendo ya manejaron un entorno de desarrollo, que era el de PCInt. Ustedes en PCInt acá, todo este es el entorno de desarrollo de PCInt. ¿Qué tienen? Fíjense, tienen un editor inteligente. Fíjense que si yo escribo acá mientras, ya me sugiere que yo ponga mientras o mientras qué, fíjense. Y si yo pongo mientras, me equivoco, me lo deja en otro color. Porque podría ser que yo declarara una variable, mientras igual a 25. Podría ser un nombre de una variable. Y si me estoy equivocando, me está diciendo, che, ¿por qué no me lo puso en azul a esto? Ah, porque no estoy escribiendo mientras, estoy escribiendo mientras. Entonces lo corrijo. Ah, cuando lo corregí ya me lo reconoció como una palabra del lenguaje. Esto es lo que es un editor inteligente. Yo esto lo podría escribir con cualquier editor, pero este editor está especialmente preparado para pseudocódigo. Entonces se interpreta cuando estoy escribiendo palabras que tienen que ver con pseudocódigo. Y me ayuda a escribir un programa que no cometa errores, es un editor inteligente. Este editor inteligente es parte de un conjunto de herramientas que se les denomina EDI, Entorno de Desarrollo Integrado. Entorno de Desarrollo de Software integrado porque tenemos todo en uno. Cuando yo le doy acá, que acá me dice, no sé si me dice run o play o ejecutar dice. Cuando le doy ahí, lo que sucede en realidad es que esto es interpretado, pero bueno, simplificándolo, esto se traduce a un lenguaje que la máquina pueda entender y se ejecuta. Hay varias herramientas en el medio que hacen una traducción y que hacen una ejecución y que hacen que se abra esta ventana, acá porque hay un error porque le habían modificado algunas cosas acá, ¿no? Que no terminé el programita, pero si este programa se ejecuta, vamos a borrarle la línea que le pusimos, disculpas por estos detalles, si lo ejecutamos y no hay errores, esta ventana de comando que se me abre es porque se dieron una serie de pasos en el medio que no los vimos, que también los hizo este entorno, este EDI, el PSEINT. El PSEINT es un entorno de desarrollo integrado. Un conjunto de herramientas que tiene un traductor que me permite ejecutar en la consola de comando el programa que escribí, que tiene el editor, que también me permite, vamos a cerrar esto, que también tiene un sistema para buscar en archivos, para buscar los archivos, guardarlo, está todo integrado en un solo lugar. Eso sería un entorno de desarrollo integrado. Lo que ustedes van a ver en esta materia es un entorno de desarrollo integrado. Fíjense, acá tienen su primer programita en C, ya lo vamos a ver en detalle en otro video, pero acá esto sería un programita en C. Este entorno de desarrollo del que están acostumbrados ustedes, el del PSINT, para esto estaban acostumbrados a verlo, que acá se ejecuta, acá guardan, acá abren, acá escriben. Y este es fíjense, si tenemos buena voluntad, es muy parecido al otro. O sea, tenemos líneas, acá en PCI también teníamos números de línea, las instrucciones terminan en punto y coma, en PCI también. Ah, bueno, acá los iconos son distintos, acá son más dibujitos, los iconos de ejecución rápida, por así de acceso rápido, acá son un poquito más sofisticados, pero esto es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje C. Este es un entorno de desarrollo integrado para pseudocódigo. Y nos vamos a acostumbrar a esto. Y acá hay otras cosas, porque acá me dice construir el programa o compilarlo. Después acá tengo el botón de ejecutar, fíjense, es parecido. Acá tenía un signo play para ejecutar un programa, ejecutar. Y acá es un poco distinto, pero es un entorno de desarrollo. También fíjense que pone las cosas en distintos colores, me va reconociendo un editor inteligente, pero un editor inteligente de lenguaje C. Junto con el compilador, junto con herramientas para hacer corrección de debugging y demás, a todo eso se le llama entorno de desarrollo integrado. O sea que en esta materia van a tener que aprender el entorno de desarrollo integrado en C. Pueden usar cualquiera, donde aprendieron todos, algún detalle más que tendrán que aprender de cada entorno de desarrollo.
Siempre que ejecutamos programas van a tener errores, va a haber errores de sintaxis. Acá si este programita, acá hubiéramos puesto escribí en lugar de escribir, esto sería un error de sintaxis. Si lo ejecuto, error. Me dice, hay un error en la línea 5, instrucción no válida. Eso es un error de sintaxis. Acá, como yo sé escribir en C, en pseudocódigo, lo corrijo fácil. Cuando esté en lenguaje C, cuando tenga un error, tal vez sea más complejo de corregir. Pero es eso, voy a tener errores. Cuando escribo un programa tengo errores de sintaxis, estoy aprendiendo el lenguaje y me equivoco. Y va a haber errores de ejecución, o sea, cuando divido por cero, por ejemplo, hay un error de ejecución, y también hay errores de ejecución, lo que vimos recién. Hay un error lógico, el programa no hace lo que yo quiero, porque si el usuario ponía 18, que no era un número en octal, el programa me daba un resultado igual, o sea, pero daba cualquier cosa porque el número no era en octal. Así que, ¿eso qué significa? Si fuera un sistema complejo, para mí acá cuando yo me equivoqué en el PCInt, lo único que significaba cuando encontraba un error, cuando lo ejecuté acá y puse 18 y me tomó el 18, pero no tendría que haber sido porque octal es de 0 a 7, cuando me lo tomó y me dio un resultado, yo acá digo, oh, ¿qué pasó acá? Y ahí tengo que volver al código y yo sé que tengo que verificar acá y acá que el usuario ingrese un número en octal. Me doy cuenta enseguida dónde tengo que corregir para resolver ese problema. Cuando hago un sistema complejo, no va a ser tan simple ver dónde se produjo, dónde está el problema de por qué no hace el programa lo que yo quiero. Acá parece muy obvio. Bien, o sea que el primer paso que vamos a tener que hacer es aprender ese bendito lenguaje C. Si bien sabemos que no es no es lo único que vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender a programar y a programar bien y a resolver problemas más complejos, vamos a tener que aprender el lenguaje C. Y bueno, y por último, por así decirlo, dentro de lo que quería comentar, de lo que queríamos charlar acá, es tengamos idea de lo que es el proceso de compilación. En realidad, ¿qué sucede desde que ustedes escriben programita? El programa que ustedes escriben, el programa fuente, así se llama, lo que ustedes escriben, que acá el programa fuente sería este que está acá, suma octal modular struct.psc. El punto .psc, todo esto es el programita fuente. Este programa fuente es lo que ustedes escriben en pseudocódigo, es lo único que el programador entiende. Lo mismo va a pasar cuando escriban el lenguaje C. Lo que pasa es que el lenguaje C va a terminar en punto .c, los programitas que hagamos, no en punto .psc. La extensión va a ser punto .c. Pero ese va a ser el único programa que ustedes entienden y ejecuten. Ese programa, cuando ustedes en el momento que ustedes acá le daban play o ejecutar, y acá cuando estén en algún sistema, cuando le den ejecutar acá, o cuando le den compilar acá, o cuando le den ejecutar, automáticamente, aunque no se los diga, va a pasar un punto objeto al mismo nombre de archivo, mi programa, pero .obj. Es un código intermedio, no es lo que ustedes escribieron, pero tampoco es algo ejecutable, no, tampoco es algo que la computadora pueda entender y ejecutar, que un procesador pueda entender. Es un código intermedio, que al linkearlo, nosotros hemos puesto todas las palabras en español, y esto es vincularlo con todas las funciones, subprocesos que ustedes utilizan y que no escribieron ustedes. Y si yo les digo, cuando escribieron en pseudocódigo, ¿qué funciones o procesos, subprocesos utilizaron que ustedes no habían escrito? Alguno va a decir, cuando escribíamos el porcentaje que saca el módulo, el resto de la división, eso es algo que es un subproceso que nosotros no escribimos. Cuando escribíamos trunc y entre paréntesis le poníamos algo, eso es un subproceso que nosotros no escribimos. Bueno, eso ya estaba escrito en una librería, en un conjunto de subprocesos o funciones que están en distintas librerías, pero eh, cuando un programa lo voy a ejecutar, en el ejecutable tiene que estar todo el código. El código que ustedes nunca vieron y nunca escribieron de la función trunc, que les saca la parte decimal en pseudocódigo a un número, la parte fraccionaria se la borra, se la limpia,
para mostrar un número en entero, para tomar un número entero, la parte entera, ese código que nunca escribieron, aunque ustedes nunca lo escribieron y lo vieron, cuando se cree este programa ejecutable, este .exe, que se puede ejecutar directamente en la consola del sistema operativo, en la ventana de comando, no necesitan ningún intermediario para ejecutar eso, es código que la máquina entiende directamente. Acá dentro de este va a tener que estar el código de la función trunc, o sea, todo lo que hace la función trunc. En este momento, cuando se vincula, cuando se linkea, es que todas las funciones que usamos, que no las escribimos, se agregan al código que sí escribimos. O sea, acá va a estar la traducción de lo que nosotros hemos escrito del programa fuente nuestro, del mi programa.c, más la traducción al lenguaje máquina de todas las funciones o subprocesos que utilizamos que no escribimos nosotros. También van a estar acá. Porque este mi programa, igual que todos los archivos que el programa fuente, a menos que se lo cambiemos, el .exe es un ejecutable, tiene que tener el código de todos los subprocesos, los que escribimos nosotros y los que usamos, que no escribimos nosotros, que van a estar en algunas librerías. Este linkeador o vinculador es parte del entorno de desarrollo integrado que ustedes ni lo ven, porque ustedes acá le dan play, acá le dan ejecutar, run, dice, no, acá dice execute. Y acá dice, en PSIN dice ejecutar, es lo mismo. Y cuando le dan acá, en realidad pasa todo eso. Hay una compilación, una vinculación, y todas esas son herramientas que están acá dentro del entorno de desarrollo, que automáticamente les están ayudando aunque ustedes no se enteren. Y bueno, y eso fue todo lo que queríamos hablar aquí, que era qué pasos debo seguir para automatizar tareas. Y nos vemos.